Pedro II, apodado el Católico, fue el segundo rey de la Corona de Aragón. Una vida cargada de increíbles acontecimientos. Se cree que nació en Huesca en 1178 y murió en Muret, el 13 de septiembre de 1213. Rey de Aragón desde el 25 de abril de 1196. Hijo de Alfonso II, rey de Aragón, a quien sucedió, y de doña Sancha, hija de Alfonso VII de Castilla. Por testamento de su padre no podía reinar con pleno gobierno hasta cumplir los 20 años, entre tanto su madre quedaba como tutora. Por el mismo testamento se le nombraba rey de Aragón y conde de Barcelona, Rosellón y Pallars. Su hermano Alfonso heredaba el condado de Provenza, Aimillán, Gavaldán y Redon, en el sur de Francia. En septiembre de 1196 tomaba posesión solemne del reino en las Cortes de Daroca. Los primeros años de reinado enfrentaron a madre e hijo. En el año 1200 ambos acuerdan que la reina posea los castillos de Envid, Épila y Ariza. Al año siguiente se reúnen los dos en Daroca donde acuerdan poner fin a sus diferencias. En julio de 1204 Pedro II se casa con doña María, hija única de Guillermo, señor de Montpellier, añadiendo con ello nuevos territorios a la corona de Aragón. Ambos esposos mantendrán a lo largo de su vida una antipatía mutua que llevará al rey a pedir la anulación del matrimonio para casarse de nuevo con doña María, reina de Jerusalén, a lo que el Papa Inocencio III se opondrá en 1206. Del matrimonio con María de Montpellier, nacerá el futuro rey de Aragón Jaime I el Conquistador el 1 de febrero de 1208. Tendrá además una hija ilegítima, Leonor, que casará con el senescal de Guillén Ramón de Moncada, y un hijo ilegítimo, de Pedro de Rege, que llegará a ser canónigo sacristán en Lérida. Fue en este escenario de adulterios continuados que la reina, gracias a un ingenioso engaño, consiguió yacer con su esposo. Pedro era un incorregible polígamo y reputado adúltero, y recientemente había comenzado a cortejar a una dama. Entonces se puso en marcha una conspiración de palacio en la que intervinieron más de 50 personas, 24 prohombres, abades, priores, el oficial del obispo, algunos religiosos de confianza, 12 damas y otras tantas doncellas. Unos y otras cerraron filas en torno a la reina y lo organizaron todo para hacer creer a su esposo que yacía con una de sus amantes, a lo que contribuyó eficazmente María de Montpellier con admirables dotes interpretativas. Los conjurados rezaron, con todo el pueblo unido, por el éxito de la iniciativa. Hasta que, al amanecer, los más osados entraron en la cámara y desvelaron la farsa. El rey se puso en pie de un brinco y blandió la espada, colérico, pero se fue calmando a medida que los cortesanos justificaban el engaño en aras de la necesidad de que el soberano tuviera un descendiente. Al fin, exclamó, pues que el cielo quiera satisfacer vuestros deseos, y aquel mismo día abandonó Montpellier a caballo no volviendo a reunirse ni verse con su esposa desde entonces. Sin embargo, la conspiración para que la reina concibiera un heredero dio resultados y María lleva ahora en su vientre el fruto de ese engaño y heredero del trono de Aragón, mientras que los intentos de Pedro por conseguir la anulación del matrimonio continuaron. Y así nació Jaime I el Conquistador. Pedro II será el primer rey aragonés que se corone. A fines de 1204 viaja a Italia donde Inocencio III le impondrá la corona como rey de Aragón el 11 de noviembre del mismo año. Corrió la leyenda que se hizo coronar con una corona de pan blando, debido a que los papas la imponían con los pies en lugar de con las manos para resaltar el predominio espiritual de la Iglesia. Sin embargo, Inocencio III se vio obligado a hacerlo con las manos debido a la gran estatura del monarca aragonés. Leyendas aparte, con este acto el rey de Aragón constituía a su reino, Regnum Miam, en feudatario de la Santa Sede y se declaraba vasallo de San Pedro. A partir de este momento, Inocencio III dio el privilegio de coronarse a los sucesivos reyes de la corona en la Catedral del Aseo de Zaragoza. Pedro II será también el primer monarca aragonés en conceder a un municipio, Montpellier, el privilegio de poder nombrar a sus propios magistrados. Durante estos primeros años se reafirmará la amistad con Castilla, materializada por la ayuda prestada a su rey Alfonso VIII en las campañas contra Navarra y fundamentalmente en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Fruto de esta alianza tendrán lugar entre los reyes de Aragón y Castilla las vistas celebradas en Campillo Susano, cerca de Tarazona, en 1204, donde quedarán fijadas definitivamente las fronteras entre ambos reinos. Pedro II se había convertido desde fines del siglo XII en señor feudal de casi todo el Midi francés. Influencias provenzales penetrarán en la corte aragonesa.
Pedro II responde al ideal de caballero feudal, de elevada estatura y arrogante presencia, alabado por sus trovadores Ramón de Mirabal, Giralt de Calanso y Guin de Uced, que protegidos por el rey difundieron la literatura provenzal en la corte aragonesa. Los intereses aragoneses en el sur de Francia obligarán a dedicar a esta zona la mayor parte de los esfuerzos de Pedro II. Su hermano don Alfonso se había enemistado con Guillermo, conde de Folcalguer, comenzando un largo periodo de hostilidades en el que se verá involucrado el propio rey de Aragón. Ambos hermanos habían firmado un tratado de amistad con el conde de Tolosa, Raimundo VI. A comienzos del siglo XIII prende con fuerza en el sur de Francia la herejía de los cátaros albigenses, encabezada por el conde de Tolosa. Contra ellos se predicará una cruzada en 1208. Al año siguiente una coalición formada por los condes de Nevers, Montfort, Lestat y Saint-Paul toma Béziers y sitian Carcasona. El aragonés acude en ayuda de sus vasallos, presentándose en Carcasona donde intenta convencer al vizconde Ramón Roger, jefe de los sitiados, para que dialogue con los sitiadores y evite el enfrentamiento. Este se niega pero logra evitarse la lucha. Pedro II regresa a Aragón y forma un poderoso ejército para conquistar el reino de Valencia. Aragón había quedado configurado territorialmente en 1204 al conquistarse Rubielos de Mora. En esta campaña se conquistan Ademuz, Castielfabib y Sertella, ya en Valencia. Los acontecimientos del sur de Francia impiden al aragonés continuar sus conquistas en Levante. En enero de 1211 asiste en Narbona a la conferencia entre Simón de Montfort, el conde Ramón de Tolosa y los legados Arnau, abad del Cister, y Ramón, obispo de Used, para tratar de conciliar a los condes de Tolosa y Foix con la Iglesia. Simón de Montfort, buscando la avenencia con Pedro II, propuso casar a su hija con el príncipe de Aragón don Jaime. El matrimonio no llegó a celebrarse pero don Jaime quedó en poder del de Montfort, que ofreció homenaje al rey de Aragón por Carcasona. Pedro II regresa a Aragón. Toma parte en la batalla de las Navas y en la toma de Jaén en 1212. Surgen de nuevo los problemas en el Midi y a instancias del conde de Tolosa se traslada al Languedoc a comienzos de 1213 para ayudar a sus vasallos albigenses contra las amenazas de los cruzados de Simón de Montfort. Pone bajo su protección a los condes de Tolosa, Foix y Comenges y al mando de un fuerte ejército se dirige contra los cruzados, que se habían fortificado en Muret 12 kilómetros al sur de Tolosa. Las tropas del rey de Aragón sitian la plaza el 10 de septiembre, el 13 se produce la batalla en la que Pedro II cae muerto. El cadáver del rey será recogido por los hospitalarios, que lo llevarán a Tolosa, para ser definitivamente enterrado en el monasterio ostense de Sigena en 1217. El reino de Aragón quedaba en una lamentable situación, con un rey menor de edad y en poder de Simón de Montfort. Tras el fracaso en el sur de Francia, la corona de Aragón centrará su impulso en la conquista de Valencia y la expansión por el Mediterráneo. Muret, la batalla que acabó con el sueño de la gran corona de Aragón. El rey Pedro II, el católico, murió hace 800 años en la contienda combatiendo junto a los cátaros contra los cruzados. Un año después de volver victorioso de las Navas de Tolosa, el rey Pedro II de Aragón encabezaba en el año 1213 un poderoso ejército de aragoneses, catalanes y occitanos en otra gran batalla campal en la localidad francesa de Muret. El monarca apodado, el católico, coronado por el Papa Inocencio III, se enfrentaba en esta ocasión a las huestes de la Santa Cruzada, la primera convocada en suelo cristiano, que obligó a Pedro II a luchar junto a los cátaros y contra los cruzados. Luis Zueco, autor de la novela histórica, Tierra sin Rey, Nautilus, 2013, ambientada en estos hechos, destaca que el monarca aragonés no cruzó los Pirineos para socorrer a los herejes, sino para defender a sus vasallos. Un extenso territorio del Midi francés que llegaba hasta Niza rendía vasallaje en los inicios del siglo XIII a Pedro II de Aragón. Era una zona muy rica económica y culturalmente, ansiada por el rey de Francia, donde había prendido con fuerza la herejía de los cátaros o albigenses, logrando la protección de algunos señores feudales. Tras varios intentos diplomáticos por reconducir la situación, el asesinato de un legado papal, del que sería acusado el conde Raimundo VI de Toulouse, precipitaría en 1208 la primera cruzada de cristianos contra cristianos. Altos nobles francos respondieron a la llamada papal los 40 días reglamentarios, relata Zueco. Capitaneados por Simón de Montfort quedaron nobles de segunda fila, aventureros experimentados en la guerra,
que en su avance fueron apoderándose de ciudades y títulos. A juicio del escritor e historiador, vicepresidente de Amigos de los Castillos de Aragón, Pedro II tenía el objetivo de entrar como salvador desde el principio, pero esperó a que el conde de Toulouse, su cuñado, le pidiera ayuda. Las localidades le aclamaron a su paso hacia Muret, cerca de Toulouse. Su supremacía militar auguraba una gran victoria. Si hubiera ganado, habría asentado esos territorios en la Gran Corona de Aragón. Objetivo: asesinar al rey. Pedro II preparó su ofensiva más inteligentemente de lo que la leyenda negra le atribuye. Dice que pasó la noche anterior a la batalla con una mujer, que no rezó, añade el autor de Tierra sin Rey, que explica cómo el monarca aragonés quiso evitar una guerra larga contra la Iglesia. Dejó entrar a Montfort en el castillo de Muret para que todo se decidiera en una batalla campal, algo que no era usual en aquellos tiempos, según Zueco. La victoria en las Navas a buen seguro que influyó en esta decisión, pero en Muret no pudo aplicar la misma estrategia que empleara con Alfonso VIII de Castilla y Sancho VII el fuerte de Navarra frente a los musulmanes, ya que no contaba con el apoyo de las órdenes militares, la élite de la época. En lugar de colocarse en última línea de batalla, Pedro II decidió combatir en segundo lugar tras el conde de Foix y soldados catalanes, dejando a Raimundo VI de Toulouse y las tropas occitanas a su espalda. Cierto es que su estrategia pudo no ser la adecuada, que no esperó a las tropas catalanas que llegaban en su apoyo desde Perpiñán y que en una batalla campal así de poco sirvió su superioridad en infantería, pero su derrota también estuvo motivada por otro factor importante a juicio de Zueco: los cruzados rompieron en Muret las reglas de caballería enviando a 2 asesinos a matar a Pedro II. No se podía matar a un rey en la Edad Media, era un alto deshonor, y menos a un rey que encima era católico, añade el escritor. Algo se debía intuir el monarca aragonés cuando cambió su armadura a otro caballero. Sin embargo, al ver morir a este, el rey, que era muy orgulloso, se expuso a que lo mataran gritando: «Aquí está el rey». Su muerte declinó la balanza a favor de Simón de Montfort. Las tropas comandadas por el conde de Toulouse huyeron sin llegar a atacar, ante el avance de los cruzados. Se cree que hubo 15.000 bajas aquel jueves 13 de septiembre de 1213. Con Pedro II fallecería en Muret la alta nobleza aragonesa y se abriría una grave crisis política en la corona. A la pérdida del monarca y el fin del sueño de la expansión por territorio francés se unía el hecho de que su único heredero, el futuro Jaime I, que contaba entonces con solo 5 años, se encontraba en aquel momento en manos de Simón de Montfort. Una bula papal obligaría a este a entregar al pequeño a los templarios, que le educarían en el castillo de Monzón. Con Jaime I el Conquistador, Aragón centraría su mirada en el Mediterráneo. Los restos de Pedro II fueron entregados a los caballeros hospitalarios y hoy reposan en el Real Monasterio de Santa María de Sigena, en Huesca. Como buen perdedor, la historia lo margina, se lamenta Zueco, que con la trama de ficción que presenta en el castillo de Monzón, ha tratado de poner en valor esta decisiva batalla que marcó la Edad Media.